Hola, buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a desarrollar ahora el tema 17, estadística y probabilidad. Comenzamos con estadística. La estadística es una de las ramas de la ciencia matemática que se centra en el trabajo con datos e informaciones que son ya de por sí numéricos o que ella misma se encarga de transformar en números. La estadística juega un papel fundamental en las sociedades actuales, en las que se producen y utilizan grandes cantidades de información, pues tiene que ver con la forma en que se recogen, organizan y comunican conjuntos de datos, con la manera en que se analizan para hacer inferencias y predicciones y para tomar decisiones. Algunos conceptos que debemos conocer del lenguaje estadístico son los datos. Los datos son los valores o anotaciones acerca del fenómeno objeto de estudio. Cada dato se representa por X sub I y el total de datos se representa por N. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta o simplemente frecuencia de un dato es el número de veces que éste se repite en un conjunto de datos. Se representa por F sub I. La frecuencia relativa es la proporción que representa la frecuencia absoluta en relación con el total. Se representa por F sub R y es el cociente entre X sub I y el número total de datos N. La frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual es el porcentaje que representa cada dato con respecto al 100% de los datos. Esta medida resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 100. La denotaremos por F sub R por ciento. La frecuencia absoluta acumulada es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual que el de la variable. Se representa por F mayúscula, se obtiene sumando progresivamente las frecuencias absolutas. La tabla de distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Es decir, es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Estas van a ser las columnas de la tabla que vamos a utilizar. Hacemos un ejemplo. Se realizó una encuesta a un grupo de 25 jóvenes sobre el número de horas que dedican diariamente a hacer deporte y se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí tenemos los resultados que nos dieron. Presenta la distribución de los datos mediante una tabla de frecuencias con las columnas datos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual y frecuencia acumulada. Lo primero que hacemos es crear nuestra tabla con las columnas que ya vamos a utilizar. Y la primera que llenamos, pues la columna de los datos. Aquí vamos a colocar las distintas categorías o las distintas respuestas que me dieron. Tendríamos 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, estos van a ser nuestros datos. Por aquí no hay más horas, no hay otro dato distinto. Ahora procedemos a contar o a obtener la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se obtiene contando cuántos ceros o cuántos jóvenes utilizan 0 horas diarias para hacer ejercicio. Entonces sería, hay 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Entonces la frecuencia absoluta de 0 es 5. Para el 1 hay 5, verificamos 1, 2, 3, 4 y 5, efectivamente. Para el 2 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Ahí está, frecuencia del 2, 8. Para el 3 hay 1, 2 y 3. Para el 4 hay 1, 2, 3. Perdón, para el 3 habían 4. Para el 4 hay 3. Luego vamos a totalizar la columna de las frecuencias. Entonces me daría 10, 18, más 4, 22, más 3, 25. Este total de la frecuencia absoluta debe coincidir con el total de datos que me tuvieron que haber dado en el enunciado del problema. Luego, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces procedemos para el primero, sería simplemente 5 entre 25, eso es 0,2. Para el segundo, 5 entre 25, 0,2. Para el tercero sería 8 entre 25, 0,32. Para el siguiente sería 4 entre 25, 0,16. Observen que ustedes pueden llenar la tabla simplemente con el resultado. Yo le coloqué esto para que tuvieran
la idea de ver de dónde salía. Para el último sería 3 entre 25 me da 0,12. Luego voy a totalizar la columna de la frecuencia relativa. Eso me debe dar 1 o muy cercano a 1. ¿Por qué muy cercano a 1? Ya sea por arriba o por abajo. ¿Por qué? Porque si en estas divisiones no me dan resultados exactos, sino me dan expresiones decimales infinitas, entonces yo voy a tener que hacer aproximaciones. Y yo voy a aproximar generalmente a 2 decimales. Con ese proceso de aproximación aquí me puede quedar 0,99 o 1,01 y no hay problema. La frecuencia relativa porcentual pues se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Entonces me quedaría 0,2 por 100, 20, 0,2 por 100, 20, 0,32 por 100, 32, 0,16 por 100, 16 y 0,12 por 100, 12. Y el total me debe dar 100. O igualito, si aquí hay una diferencia pequeña, pues aquí también la debe haber, no hay problema. Ahora la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se obtiene sumando progresivamente la frecuencia absoluta. Obviamente la primera pues va a ser la misma primera. Ahora la segunda va a ser la suma entre esta frecuencia que es la primera más la que le sigue, que sería 5. 5 más 5, 10. La siguiente sería 10 más 8, 18. La siguiente sería 18 más 4, 22. Y la siguiente sería 22 más 3, 25. Esta columna no se totaliza, pues al llegar aquí al último de los datos, me debe coincidir con el total de datos.